En Recap, la elección es Colombia. 8 de la noche, 25 minutos. Juan Manuel Galán, político internacionalista, y quiere llegar a la Casa de Nariño este año. Gracias por estar con nosotros aquí en Recap Blue. Gracias por la invitación, Silvia, Lucas. Un gusto estar acá con ustedes. Dentro de su presentación también le gusta que uno resalte que es hijo de Luis Carlos Galán. Claro que sí, eso es un orgullo para mí, como también es un orgullo ser hijo de Gloria Pachón de Galán. De acuerdo. Una periodista pues de muchos años de experiencia, pero además hay otra cosa que me gusta resaltar, y es que estudié en el Instituto Pedagógico Nacional. Es verdad. Y soy bachiller normalista o bachiller pedagógico. Muy bien, ahí está. Gran presentación. Mire, gracias por estar con nosotros esta noche para hablar justamente de sus intenciones de ser quien gane en la consulta del 8 de marzo para representar a la gran consulta por Colombia en primera vuelta. Y si le parece, pues arranquemos por temas que son importantes y que son coyunturales hoy en Colombia. El país está pasando por una emergencia tremendamente compleja en materia de lluvias, de emergencias. El departamento más complejo o más afectado es el de Córdoba, y el gobierno del presidente Gustavo Petro dice que es necesaria una emergencia económica, pues justamente para recaudar cerca de 8 billones de pesos. Hay quienes dicen que ¿por qué la cuenta de 8 billones de pesos? Ya incluso está listo el decreto. ¿Usted cree que se justifica ese decreto que, entre otras cosas, va a imponer un nuevo impuesto al patrimonio? Pues lo que se requiere en Córdoba es un plan integral de atención, no solamente para el desastre humanitario inmediato que hay que atender, que además, pues si no se hubieran robado la unidad para la gestión del riesgo, estarían los recursos para poder atender a la gente de manera inmediata. Pero además de eso, escuché al gobernador Erasmo Zuleta decir que si hubieran hecho las obras de mitigación que se requerían en los últimos 10 años, pues no habríamos tenido que afrontar esta emergencia. Entre otras cosas, por ejemplo, la segunda etapa de la represa de Urrá, que ya está diseñada y que no se ha construido, también permitiría mitigar ese riesgo. Lo que hay que buscar también es un plan para atender integralmente a la gente cuando bajen las aguas, es decir, los daños en las tierras, las pérdidas de cosechas, las pérdidas de ganado, de animales, para la economía. El impacto para la economía cordobesa va a ser muy grande, y lo que necesita Córdoba es un plan de contingencia precisamente para atender esas consecuencias posteriores que va a tener que asumir la gente cuando pase la emergencia y cuando bajen las aguas, porque hay que entender que lo que ocurrió pues es un fenómeno que ya no es extraordinario, es un fenómeno de cambio climático al cual nos tenemos que adaptar, y tenemos que adaptar el territorio y sobre todo el ordenamiento territorial. Entonces, pues no veo mucha justificación a la emergencia, porque si uno tuviera confianza en que esos dineros van a ser invertidos realmente en el territorio, en ayudarle a la gente, pues uno diría, sí, claro, esto es una emergencia. Pero ha habido tanta improvisación, ha habido tanta corrupción con la unidad de gestión del riesgo, que hay mucha desconfianza frente a cualquier medida que signifique entregarle unos recursos al gobierno, además en plena época electoral. Claro, usted da en un punto muy importante, porque uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia reciente y que protagonizaron funcionarios de este gobierno fue el de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Ha salido su director Carlos Carrillo a decir: aquí no hay plata para atender ninguna emergencia, ni siquiera esta, que es de grandes proporciones y que tiene a más de 150,000 personas damnificadas. Pero usted, como candidato, ¿cómo va a combatir la corrupción en Colombia?, que es uno de los grandes problemas que tiene este país. Bueno, Silvia, lo primero que tenemos que hacer para combatir la corrupción es combatir la impunidad. Porque cuando los corruptos sienten que no pasa absolutamente nada, que no les pasa nada, que la justicia no opera contra ellos, pero para eso hay que dotar de capacidades a la justicia. Yo siempre pongo el ejemplo del fiscal de La Guajira, que me lo encontré hace poco, y me dijo
que tiene en su despacho 3.800 procesos, y un auxiliar que lleva 6 meses incapacitado por razones médicas. Es lo único que tiene para trabajar. Entonces, con esas capacidades, creemos posible que la justicia pueda actuar, pueda operar, pueda investigar, judicializar, acabar con esas estructuras y redes de corrupción, porque hay que entender también que la corrupción no se trata de hechos aislados, de que apareció un corrupto de pronto por acá robando y otro corrupto por otra entidad. Es una estructura criminal, una organización criminal que actúa de manera coordinada para desfalcar al Estado, para apoderarse de la contratación del Estado. Entonces lo que hay que hacer es, por ejemplo, lo que hicieron en Brasil con el Lava Jato, el famoso caso de corrupción en Brasil, y de Odebrecht en Perú. Allá establecieron comisiones de 15 fiscales con dedicación exclusiva, especializados, con policía judicial, con tecnología, en línea con los jueces, y lograron atacar y desmantelar esas estructuras de corrupción. Ese es el cambio también que tenemos que lograr en Colombia, dotar a la justicia de herramientas, de capacidades, de profesionalización para poder enfrentar con tecnología de inteligencia financiera también, porque hoy en día los algoritmos, si uno sigue la traza del dinero, cómo la mueven, cómo la lavan, quiénes son los testaferros, cómo son las redes de apoyo logístico, cómo operan, dónde están infiltrados, hay que tener ese mapa de la estructura criminal para poderla combatir en el corazón, que es la plata, a través de inteligencia financiera. Bueno, hoy en Colombia hay una noticia importante que sacude a la capital del país, un hecho de violencia nuevamente. Asesinaron a un empresario y a su escolta en el norte de Bogotá. Y esto me lleva a preguntarle por el tema de la seguridad ciudadana. Ya vamos a hablar de orden público, que es otro de los grandes temas sobre los cuales la gente necesita que los candidatos le digan qué están proponiendo, pero en el tema de la seguridad ciudadana la gente está cansada de los homicidios, las extorsiones, el robo de celulares, de bicicletas. ¿Qué propone usted para resolver esta situación tan difícil que no solo se vive en Bogotá, sino en todas las ciudades del país? Bueno, Silvia, lo primero, retomarle en la respuesta anterior el tema de la impunidad y las capacidades de la justicia para investigar. Pero entonces eso incluye ¿qué? ¿Modificar la ley? Porque, por ejemplo, su hermano, el alcalde Galán, se refería esta semana a un hecho de unos ladrones a los que coge la justicia y los dejan libres, que es tal vez uno de los más grandes problemas que tienen las autoridades, que cogen a los delincuentes, pero a las pocas horas quedan libres, o porque no hay pruebas, o porque la justicia no da abasto, o porque es la primera vez que delinquen. Tenemos que proponer una ley o una reforma que permita, por ejemplo, que los delitos de alto impacto tengan un proceso simplificado. Por ejemplo, el hurto callejero, el microtráfico y la extorsión, que son las tres modalidades delictivas que más impacto están teniendo en este momento en las ciudades. Para eso hay que articular también capacidades, porque tenemos una desarticulación de las capacidades. Yo he oído a muchos candidatos proponer, por ejemplo, aumentar el pie de fuerza. Eso está muy bien, pero ¿eso cuánto tiempo se demora? ¿Y eso cuánto cuesta? Tenemos en las empresas de seguridad y vigilancia privada un pie de fuerza de 400.000 hombres, el doble del pie de fuerza que tiene la policía. Esas empresas de seguridad y vigilancia privada pueden, subordinadas a la policía, trabajar en cooperación con la policía para hacer una presencia disuasiva en parques, en entornos escolares donde hay microtráfico, pero también pueden hacer vigilancia y alertar a la policía para que la policía pueda reaccionar. Los CAI hay que modernizarlos como centros operativos con tecnología, con pantallas, con inteligencia artificial, con drones, y sumar además la capacidad de los frentes de seguridad que tienen vecinos en propiedad horizontal, en conjuntos, que tienen también los comerciantes, que tienen también los industriales, los empresarios, para que todas esas capacidades estén interoperables, coordinadas tecnológicamente con cámaras que puedan estar conectadas a la policía y que permitan también que esas pruebas sirvan para judicializar a estos delincuentes. Pero lo importante también es ir por las finanzas de las estructuras criminales. A mí me impresiona cómo
a lo largo de los años uno ve de vez en cuando ruedas de prensa en donde aparecen los capturados, cabecillas, sí, ¿no? Con diferentes alias, ¿no? Eso es coleccionable, el número de alias y los nombres que usan. En ninguna parte del mundo tienen tanta imaginación para los alias. Exactamente. Como aquí en Colombia. Pero entonces esos cabecillas finalmente, ¿qué son? Son empleados de la estructura criminal que son reemplazados por otros empleados. Yo diría que los objetivos de alto valor son los contadores, son los que manejan todo el mapa de la estructura financiera de la organización, las redes de lavado de activos, cómo usan empresas aparentemente legales, fachada, para canalizar la plata, las redes logísticas de apoyo que manejan los testaferros, cómo están infiltrados en la contratación pública, y de esa manera ir a capturar la plata y las finanzas de las estructuras criminales para poder golpear la organización en el corazón, porque todos esos ladrones, todos esos delincuentes que operan en las ciudades, todos hacen parte de una red y de una estructura criminal, no son individualmente personas que les dé por salir a robar, usan franquicias, en fin, como la del Clan del Golfo y otras organizaciones criminales. Entonces yo diría que hay que sumar capacidades para enfocar en la inteligencia financiera y por la plata esas estructuras. Sí. Modificar, doctor Galán, la ley para que los menores de edad respondan penalmente, de pronto bajar esa edad a, no sé, 17, 15 años, ¿a qué edad? Pues eso puede ser, pero yo iría más por los que instrumentalizan a los menores y los reclutan para utilizarlos para cometer esos delitos, como fue el caso del sicario que asesinó a Miguel Uribe Turbay, claro, un menor de edad vinculado al abuso de sustancias psicoactivas, o sea, adicto a las sustancias psicoactivas y instrumentalizado y manejado por una estructura criminal. Entonces lo que tenemos que hacer, claro, es revisar las penas de los menores de edad que están cometiendo delitos pues a menor edad, pero también focalizar los esfuerzos y los castigos por los que están instrumentalizando a esos menores. Doctor Galán, ya vamos a seguir con las preguntas, pero Silvia tocaba un tema y le mencionaba a su hermano, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y pues ha habido artículos de prensa, ha habido versiones de que ustedes no están tan bien en esa relación y que sobre todo a él no le parece que en este momento sea el momento de que usted se lance a la presidencia porque él está en la alcaldía. No sé si eso es verdad o no, le estoy diciendo las versiones que ha habido en algunos artículos. ¿Cómo está para usted esa relación? Miren, nosotros tenemos una relación familiar de pues muchísimos años, o sea, yo tengo 53 años, mi hermano va a cumplir 50 ya, y lo que hemos tenido que afrontar en la vida lo hemos podido superar gracias a la hermandad y a la relación familiar que tenemos. Nosotros políticamente hemos construido carreras independientes, él estuvo en Cambio Radical, yo estuve en el Partido Liberal, ahora pues estamos coincidiendo en el nuevo liberalismo, pero pensamos diferente en muchas cosas, pero nos respetamos ante todo nuestras carreras políticas, nuestra independencia y preservamos la relación familiar por encima de todo. Entonces, eso que dicen que estamos de pelea y que estamos rotos, pues eso es una de las mentiras que más me ha dolido en esta campaña realmente, porque pues esa relación familiar para nosotros es absolutamente sagrada, porque están de por medio además mi sobrina, mi sobrino, mis hijos, con quienes tenemos una relación también muy cercana, muy estrecha. Lo que pasa es que aquí a veces en la cultura política existe esa mentalidad de clan, ¿no? Entonces, claro, cuando llega un familiar a un cargo de poder, creen que eso es para todo el clan y para repartirse las cosas. Entonces, ¿qué estarían diciendo si la alcaldía estuviera al servicio de mi candidatura o que yo tuviera cuotas en la alcaldía o contratos o quién sabe qué cosa, ¿no? Entonces, bueno, prefiero que digan eso, que estamos distanciados, a que digan que yo estoy metido allá en la alcaldía buscando